Hola, hola, buenos días. Regálenme unos centavitos de volumen, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo les van? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal estas vacaciones? Aunque estamos poquitos, pero somos los que debemos de estar. Bienvenidos a todos los que nos visitan por primera vez. Siéntanse en casa, esta es su casa. Cuando gusten, están abiertos las puertas. Y como les digo siempre, hay dos opciones: o se quedan o les amarramos. Ustedes escogen. Hay momentos en nuestra vida que invitamos o nos invitan a una casa, ¿verdad? Voy a poner el ejemplo que ya puse el avión, pero voy a poner un ejemplo más comelón. Un seco de pollo. ¿Saben cocinar un seco de pollo? Y cuando le invitan a una casa y ven y dicen, no, así no se corta la presa. No pongas Ajinomoto. No, es que yo pongo cerveza. No, es que yo le pongo el aliño. No, es que este adobe yo compro acá en el Megamaxi y es mejor que el de acá y el de más allá. Y no, y por ahí los que tienen más años de estas carichinas compran ya hecho todo en vez de ir a la huerta y coger y hacerle así, solo con ajito y cebolla y ya está. Y en medio de todo eso yo quiero que sea, como decía hace un momento, a mi manera. Y los que tenemos un temperamento colérico, ¿cuántos se reconocen que son coléricos? Dejan el temperamento, no en el que digan que son, si son coléricos, sanguíneos, melancólicos, flemáticos. En mi caso soy colérico sanguíneo. Dios mío, cuando le veo cocinar a mi esposa, me hierve el chanfle, ¿sabes decir por ahí? Porque no cocina como yo cocino, porque no hace como yo hago, y no hace a la rapidez que yo hago. Oye, pero ya ponle la otra olla, ya ponle. Entonces, como ya tenemos tantos años de casados, ella empieza a cocinar y yo me voy a ver el fútbol. Y después como, y sale rico, no con mi sazón, pero sí con la sazón de ella. Y nos evitamos tantos inconvenientes. ¿Por qué? Porque cuando nos invitan a una casa, así no se hace. Es que mira lo que está poniendo. Le puso mostaza y eso a mí me hace mal. Le puso esto y eso me afloja. No sé qué, pero le afloja. Y estamos nosotros con eso de que yo quiero que sea a mi manera. Y cuando recién nos casamos, yo quiero que mi esposa sea como yo quiero que sea. Pasan los años y sigo queriendo. Pero ya me doy cuenta de que no puedo cambiar la esencia de mi esposa. No puedo cambiar mi esencia. Sí puedo moldearme a la manera de Cristo, pero Dios nos dio un default, es error de fábrica. Cada uno tenemos nuestra propia identidad, cada uno tenemos nuestra propia forma de hacer las cosas. Y hay momentos en los que sabemos que cocina mejor, entonces solo compras los ingredientes y le dices, debe decir, de cocinar, hágalo, es de cocinar rico. Y cuando estamos en una reunión en medio de la informalidad, lo que más nos preguntan es, pastor, ¿cómo puedo conocer cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo yo puedo saber o cómo puedo ser lo que Dios quiere que yo sea? Y esa es una de las preguntas que trasciende mucho, porque hasta el día de hoy hay algunas veces en las que digo, Dios mío, ¿estoy siendo lo que tú quieres que yo sea? ¿O estoy siendo lo que yo quiero ser? Me diste el libre albedrío, sí, pero ¿estoy haciendo tu voluntad? Estoy en tu voluntad, estoy en tu camino. Y mira, Dios no nos creó para fracasar. ¿Hay algún versículo en la Biblia o hay alguna parte en la que digas, Dios nos creó para fracasar? No, Dios nos creó para tener éxito, Dios nos creó para vivir bien, Dios nos creó para adorarle. Y ahí viene la pregunta, entonces, ¿por qué me va mal? Entonces, ¿por qué tengo problemas con mi cónyuge? Entonces, ¿por qué tengo problemas económicos? Entonces, ¿por qué? Y Dios nos ha dado una hermosa promesa.
Y muchas promesas dentro de la palabra de Dios, tenemos muchas lindas promesas. Vamos a irnos al libro de Proverbios, al versículo 3, del 1 al 12 vamos a leer. ¿Quieren una receta para saber cómo saber que estamos en la voluntad de Dios? Sí, quieren decir, paso 1, abra la caja. Paso 2, ponga los huevos, ponga la harina, mezcle esto, ponga lo otro. Paso 3, caliente el horno, ponga en el molde. Paso 4, téngale 45 minutos. Y el paso 5, disfrute. Pues hoy les voy a dar unos pasos que están aquí. Porque muchas de las veces queremos de eso y Dios sí nos da. Así que vamos a leer, voy a leerles de la Nueva Versión Internacional. En el versículo 1, hijo mío, voy a leer todo de corrido y luego vamos a irlo desarrollando. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócele todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. En esta porción, en estos 12 versículos, pues ahí tenemos la receta, tenemos la promesa y tenemos la bendición. Vamos a ir viendo. Lo primero que podemos ver en esto de aquí es lo que hemos hablado en estas 2 últimas semanas. No olvidar. No olvides. ¿Y qué no debo olvidar? Pues ahí es lo que nosotros hemos estado hablando y hacemos una vez más énfasis. ¿Por qué? Porque esto de no olvidar, esta porción de palabra es exclusiva para hijos de Dios. Y ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Te consideras un hijo de Dios? ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué eres un hijo de Dios? Muchos pensamos que todos somos hijos de Dios y no es así. Específicamente, esta porción de la palabra es para los que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque le dice, no te olvides de mí, hijos. Le trata como a hijos. Para poder entender esto nos vamos a ir a Juan 1:12 y dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ¿qué? De ser hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que le recibieron, los que creen en su nombre. Porque Satanás cree, pero tiembla. No lo recibió, lo rechazó y por eso fue desterrado. Así que no basta, no, yo sí creo en Dios. Yo sí creo, claro, todo el mundo cree. Y más cuando estamos en una situación peligrosa o en una situación extrema, exámenes de grado. Diosito, ayúdame. Ahí sí nos acordamos de Dios. Ahí sí creo en Dios. Pero lo recibo o lo he recibido o lo tengo aquí, vive en mí, lo tengo conmigo, camino con Él, lo conozco. Ahí ya cambia completamente el sentido de ser hijo de Dios. Y mira, el recibirlo, ¿qué implica? Cuando tú recibes a Dios, implica morir. ¿Por qué? Porque tienes que morir a ti mismo. Tienes que morir a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a mis sueños, a todo. No porque Dios no te lo vaya a cumplir muchos de ellos, sino porque reconoces la soberanía de Dios en tu vida. Y el caminar con Dios implica aprendizaje. Por eso te dice, no olvidar, no olvides, recuerda.
Y para recordar que tuvo que haber un caminar, tuvo que haber un recorrido, tengo que haber pasado cosas con Él, tengo que haber vivido experiencias con Él. ¿Para qué? Para que ese aprendizaje no lo olvide, no lo recuerde. ¿Por qué? ¿Y por qué te dice que debemos guardarlo en el corazón? La palabra de Dios nos dice que nuestro corazón es engañoso. Es engañoso el corazón. Por eso va a haber muchos días en los que quieres ir a la iglesia y va a haber días que no quieres ir a la iglesia. Vas a ver momentos en los que crees en Dios y va a haber momentos en los que crees que Dios te abandonó. Va a haber momentos en los que dices, Dios mío, ¿dónde estás? Y por eso te dice que la guardes. ¿En dónde? En tu corazón, para que cuando vengan esos sentimientos, tú recuerdes y digas, no, el Señor está conmigo. Y cuando Satanás te diga, o te recuerde, o tus propios pensamientos estén ahí melodeando, ¿para qué? Para autocompadecerte, para autodeprimirte, para autoflagelarte, tú le recites la palabra de Dios. Y esa es la manera de resistir al diablo. No levantarle al diablo y ponerle en un nivel en el cual no está. Está vencido. Pero nos encargamos tanto de ver lo negativo, nos encargamos tanto de ver por todo lado lo que está sucediendo, lo malo, que nos enfocamos en un lugar incorrecto y no en el Todopoderoso, para que se vayan las demás cosas. Y no solo que tenemos que recitarlo, no solo debemos tenerlo en nuestra mente, tenemos que vivirlo. Y a eso va a marcar la diferencia, porque Satanás está metido en muchas iglesias. Hay muchos brujos, hay muchas personas que están metidas recitando la palabra de Dios. Hay muchos testimonios de personas que fueron prestadas del altar y lo que buscaban es echar abajo la obra de Dios, recitando versículos bíblicos. Y una vez que se convirtieron, decían, en tal iglesia no podía entrar porque había oración. Y en otras sí podía entrar y hasta me dieron el púlpito. Pero ahora entiendo lo que significa ser un verdadero hijo de Dios. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué dice en el versículo 2? ¿Qué te dice ahí? Vas a tener una larga vida. Pero no cualquier vida. Vas a tener una vida próspera. Y generalmente nosotros la asociamos ¿con qué? Con el billuso del hombre, con el billete, con el kushki, con el money. Y no es necesariamente eso. Vas a tener una vida próspera en conocimiento, en espíritu, en verdad. Vas a tener una descendencia bendecida. Los que te rodean van a ver en ti un ejemplo, y no solo de labios para afuera. Y vas a tener esa prosperidad. No vas a estar 20 años sentado en la misma silla de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso no es prosperidad. Y no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, que el día de hoy vamos a hacer un pacto. Vas a traer unos cuantos dolarines y Dios te va a dar mucho más. No es manipular la palabra de Dios para sacar un beneficio. Es entender la palabra de Dios para que mi vida sea próspera en todo campo. Porque somos alma, cuerpo y espíritu. Todo mi nevesh, todo mi alma, todo lo que yo haga va a prosperar. Pero para que exista eso, primero tengo que no olvidarme de la ley. ¿Y cuál es la ley? ¿Quién escribió este libro? Salomón. Salomón escribió el libro. Y se está refiriendo a que la ates al cuello, que lo marques en el corazón. Y se está refiriendo a la Torá. ¿Y cuál es la Torá? El llamado Pentateuco. ¿Y cuál es el Pentateuco? Los 5 primeros libros que escribió Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es lo que tenían ahí. No había más. Y eso es lo que estaba atado en nosotros. Eso es lo que debe estar marcado en nuestro corazón. Eso es lo que nosotros debemos tener. ¿Y saben cuál es la ventaja que tenemos ahora? Que ya no solo tenemos la ley, tenemos la gracia. Y hemos accedido a esa gracia a través de la muerte de nuestro Señor Jesús, que murió por tus pecados
y por mis pecados. Y por eso nosotros podemos acceder a esto. Pero miren, ¿qué quiere decir lo que acabamos de leer? Haces esto y tienes esto. ¿Y qué es esto y qué es el otro? Tener grabado en nuestro corazón la palabra de Dios. No esperes tener una larga vida y prosperidad sin antes estar atado al conocimiento de Dios, sin recitar la palabra de Dios, sin vivir la palabra de Dios, sin memorizar la palabra de Dios. Si no haces eso, no vas a tener una larga vida y no vas a ser próspero. Pero nosotros queremos ir primero, ¿a dónde? Al versículo 2, saltándonos al versículo 1. Queremos ser prósperos, queremos que todo fluya, queremos que todo salga bien. Y cuando decimos, ¿qué versículo leíste el día de hoy? ¿Qué devocional tuviste en familia? Varones, ¿qué versículo leíste a tu esposa el día de hoy? Pero sí estamos campeones para decir, es que Dios mío, yo sé que tú estás ahí, yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé, y publicamos en nuestro Facebook, publicamos en nuestros estados, publicamos de todo, Dios mío, ahí le vamos. Y está bien. Pero ¿leíste la Biblia? ¿Oraste? ¿Estuviste a solas tiempos con Dios? No, entonces no esperes algo que no vas a tener, porque no hiciste. Ahí está la receta. No esperes que se haga el pastel sin haber puesto primero los ingredientes. No esperes la bendición sin haber primero estado con el que bendice. El primer punto, recuerda, no te olvides. No te olvides. Y para que no te olvides tienes que primero aprender. Y si no has aprendido, ¿qué te vas a olvidar? En una versión dice, fíate de Jehová, en el versículo 5. Dice, en la Reina Valera dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En la Reina Valera lo que dice es que vamos nosotros a confiar. Tenemos que confiar. ¿Confías en Dios? Pero claro, pues si Diosito me ha sacado de algunas. Y en la noche estás como diablo en botella de lado a lado de la casa. Dios mío, yo ahora mañana me cobran el alimento, mañana tengo que hacer esto. Mi hijo no está, mi hija se porta mal. Mis enanos ya están creciendo y están en esa edad de la cebra. Porque aparte de rayados, ya no sé qué hacer. Dios mío, y a lo que se va, Dios mío, ¿y dónde estará? Y Dios mío, y suelta. Es difícil soltar. Mi hijo cumplía 13 años y él se quiere comer el mundo. Papi, me voy en bus al entrenamiento. El primer día que se fue en bus, Diosito. Ahora ya se va feliz. Y yo recordaba que a mí me mandaron a los 6 años, 7 años de vacaciones en avión a Salinas, solito, casi me bajo en manta. Es que se ha sabido demorar poco en avión. Pero miren, si bien es cierto que ha pasado el tiempo, pero nosotros tenemos que confiar en Dios. Si no, vamos a entrar en una paranoia en la que no vamos a soltar, no hacemos ni dejamos hacer. Así que fíate de Jehová. ¿Con qué? Todo tu corazón. Nuevamente, ¿por qué habla del corazón? Repite nuevamente el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón a ratos no siente que está Dios ahí. Pero no se trata de sentir, se trata de obedecer. Y cuando estamos nosotros en esto y vemos que tenemos la segunda punto que quiero que te quedes el día de hoy. El primero, ¿cuál era? No olvides. El segundo, en estos versículos tenemos una guía. Dios nos guía. Dios nos guía.
Señor, ¿cómo puedo saber si es que estoy en tu voluntad? Pues debes saber que Dios nos guía. En el versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si de aquí nos vemos más adelante, a ustedes que les veo por primera vez, si me ven por la calle, quizás me reconozcan. Y si me dejo la barba y me dejo la melena, con tanto cabello que tengo, capaz que no me reconocen. Pero cuando tú estás en un lugar, cuando tú estás haciendo algo, ¿lo reconoces a Dios? ¿Siempre reconoces a Dios? Estás en una discoteca. Diosito, estás por aquí. Pero es que estoy con mi esposa. Entonces reconócelo. No vamos a entrar en el debate de si está bien o está mal, sino que reconócelo. ¿Qué significa reconocer? Es la sillita, ¿no es cierto? Sí, la sillita a lo lejos. Sí, es el Javi. Ah, sí, ¿y cómo le reconoces? Por el caminadito. Pero ¿cómo puedes reconocer a una persona? Porque le conociste. Para reconocerlo, tienes que conocerlo. ¿Cómo puedes reconocer a Dios? Entras, Dios mío, es tu voluntad. Estás aquí. Tengo que hacer esto. Tengo que dar estos pasos. Y si es que estás chueco y le reconoces, dice Dios: por aquí no es. Y endereza tus caminos, endereza tus veredas. Y te dice: por aquí no es. Por aquí no tienes que ir. Por acá no es. Y tenemos una ventaja. En el tiempo de Salomón, ellos no tenían a Dios aquí. Ellos tenían la voz audible de Dios. Aunque sigue siendo el omnisciente, el omnipresente y el omnipotente, pero a raíz de lo que vino Jesús, murió, el Espíritu Santo que vino mora en nosotros. Y ese es un redarguir diferente. No estamos solos. Esa es la guía que tenemos el día de hoy, en el que nos dice: por aquí sí, por aquí no. Cuando estamos ennoviados, queremos que nos diga: esta es. No, Dios va a decir después: no, para que me eches la culpa después de la noche, Vito. Escoge vos. Escoge tú. Pero ¿cómo puedo yo saber si es que es o no es? Porque he estudiado la Biblia, camino con Dios, paso de rodillas, oro, Dios me da discernimiento, Dios me dice: por aquí sí es, por acá no es, y tengo la confianza de decir: aquí ha sido. Es lo que me pasó a mí. 8 años de amigos con mi esposa. En ese entonces asistíamos a la iglesia Verbo Norte, en teatro, haciendo un montón de locuras, y sentados los dos ahí. Oye, no veo a nadie ni para aquí para mí. Y ella decía: yo tampoco. Te presento amigas, ya. Y yo te presento amigos, ya. Y me presentaba amigas de la universidad y yo amigos de afuera, porque dentro de la iglesia no había nadie. ¿Pero por qué? Porque mi corazón y mi enfoque estaba en otro lado. No estaba teniendo la guía de Dios. Yo estaba en la iglesia buscando, podría decir esposa, pero no estaba buscando esposa en ese momento. A la guía turística, porque estudió hotelería y turismo. Pero ¿qué es lo que pasó? Hubo un instante en el que me volqué, porque sufrí tanto, me di tanto contra el planeta Tierra, estando con una, con otra, y mi enfoque no estaba en Dios. Cuando me enfoqué en Dios, le empecé a ver con otros ojos a mi esposa, la que es mi esposa ahora. 8 años pidiendo la guía de Dios. Dios, háblame, y me tapaba los oídos. Dios, guía mi camino, y me tapaba los ojos. Dios, quiero hablar tu palabra, y me tapaba la boca, yo mismo.
Pero Dios nos guía cuando estamos reconociéndole en todos los caminos. Y mira lo que dice Isaías 58:11. El Señor te guiará, ¿cuándo? Siempre. ¿Cuándo te va a guiar Dios? No te dice a veces. Y te dice, te saciará en tierras resecas. Así estés pasando un desierto, así estés pasando problemas, Dios te va a saciar. ¿Cómo? No sé, es Dios. Y de lo natural que nosotros hacemos, Él se encarga de lo sobrenatural. Y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas nunca se agotan. Él te va a guiar. Y Él no te va a guiar a la muerte. Tú si estás al borde del precipicio, así, y viendo que te vas a dar, sigues ahí mismo. Pero si te vuelcas hacia Dios, Él te va a guiar de una manera diferente. Salmos 32:8 dice, el Señor dice, yo te instruiré. O sea, en medio de la guía está la instrucción. Está lo que tenemos que hacer. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Qué hermoso. Te va a instruir, te va a aconsejar. Y no solo eso, que te instruye, te aconseja y te dice, hey, por aquí. Y aparte de que estás por ahí, yo velaré. Él está caminando contigo. Él está dando paso a paso contigo. Y eso es lo hermoso de ser guiado. Aunque nosotros podemos recibir mucho como congregación, mucho como iglesia, podemos tener una hermosa alabanza, una hermosa adoración como la tuvimos hace un momento, pero Dios es personal contigo. En la individualidad de lo que tú eres, así te va a usar como parte del cuerpo de Cristo. No esperes tener la misma experiencia del que está al lado. Si a él le place darle el don de lenguas y empieza a hablar de lenguas, no te frustres. Ese es algo que le dio a él. Si te da el don de ser payasito, predicar así, amén. Si te da el don de ser maestro, el de estar profetizando, el de estar evangelizando, el de abrir nuevas obras, amén. Pero no quieras ser como la otra persona. Sé tú mismo, tu identidad, así como eres, como estás, guapo, bello, hermoso. Así te va a utilizar. Así nos va a utilizar Dios. Y estas son las cosas que nosotros tenemos. Como tercer punto, tenemos instrucciones. Hay cosas que son específicas. Esas son las instrucciones. Es como un mapa. Da 2 pasos al frente, 5 a la izquierda, 3 a la derecha, y ahí está la cruz, y ahí hace. Esas son instrucciones. Una guía es como cuando usted va a Tulcán. No sé si ha ido para Tulcán, hombre. Cuando le pregunta una dirección, le dice vaya derechito, y ahí llega. Y es interesante porque usted va derechito y llega. Esa es una guía, pero una instrucción, una cuadra de 2 cuadras acá, 3 cuadras más allá, gira a la derecha, para en el semáforo. Son instrucciones, y las instrucciones no son opcionales. Cuando usted compra una televisión, hay instrucciones. Le dice, meta las pilas en el control para que funcione. Si no mete las pilas en el control, no funciona. Y esas son instrucciones que Dios también nos da. Y miren en el versículo 7, no seas sabio en tu propia prudencia. Teme al Señor y huye del mal. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Muchas veces. No seas sabio en tu propia prudencia. Y Dios nos ha estado repitiendo a lo largo de estos meses lo mismo y lo mismo, porque seguimos siendo sabios en nuestra propia prudencia. Seguimos diciendo, es a mi manera. Así se hace el seco de pollo, no como vos lo haces. Así se hacen las cosas. Y yo quiero así. Y aquí se hace lo que yo digo porque es mi casa y soy el jefe de hogar. Y punto.
y quieres resultados diferentes. Y queremos resultados diferentes. Mira, Dios no actúa de esa manera. Hay tanto que hemos aprendido durante tantos años, durante nuestro trajinar en las diferentes congregaciones, en las diferentes iglesias, que nos hemos quedado con eso y no hemos filtrado a través de la palabra de Dios. Y esas instrucciones son claras, pero nos dejamos llevar del comentario, del testimonio, de a mí me pasó, y nos olvidamos de decir, aquí está escrito. La palabra de Dios dice eso, y si te quieres ir en contra de eso es tu problema, pero yo no me voy a desviar de lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 9 dice, honra. ¿Qué significa honrar? Dice, honra a Jehová, ¿con qué? Ay, qué difícil. Nuevamente, no estamos hablando de que necesitamos un carrito, por favor, que le pongan el nombre de la congregación. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que lo que yo soy, lo que yo tengo, todo es para el servicio de Dios. Y no necesariamente es decir para la congregación, si no son de la congregación salados, no. Es poner al servicio de Dios, es honrarle a Dios. ¿Y qué significa esto? De que si yo estoy cocinando, Dios mío, lo hago para ti. De que si yo estoy manejando y llevo amigos, hermanos de la iglesia, lo estoy haciendo para ti. Si yo tengo y cojo y lo pongo en primer lugar y tengo para aportar económicamente, lo estoy haciendo y lo hago con gozo, lo hago con alegría. ¿Y qué significa? ¿Cuál es el significado etimológico de honrar? Dice, proviene del latín honrae, que significa tratar con respeto, decencia y decoro, derivado a su vez de honor, que hacía referencia a la dignidad. Ahora, del griego, en la Biblia se relaciona con la raíz griega que significa dar gran estima y consideración, valorar o reverenciar. Y en el hebreo, el kabod, se asocia con el concepto de peso o fuerza, que se traduce en gloria, fuerza, estimar, venerar. Tienes que dar la honra, tienes que dar la gloria, tienes que rendirte con todo en Dios. Y cuando tienes un corazón que renuncia a todo lo que con esfuerzo conseguiste, vas a ver la mano de Dios de una manera diferente. No vas a ser así, sino vas a ser así. Y vas a ser un canal de bendición que no te imaginas, porque empieza a fluir la bendición a través de ti, a través de lo que hacemos. Y dice, y con las primicias de todos tus frutos, obviamente. Aquí no conozco a alguien que sea agricultor por aquí. Pero lo que nos está diciendo es el principio de que tenemos que honrar con todo lo que nosotros tenemos, con todo lo que nosotros generamos. Y si hago esto, ahí viene nuevamente, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto o de vino nuevo, ese vino especial, ese vino tan sabroso, de mosto, el vino nuevo. ¿Pero qué queremos nosotros? Que estén llenos nuestros graneros, que estén llenos todo lo de acá. Nos saltamos. Si es que yo honro a Dios, voy a recibir eso. Si yo no honro, no esperes tenerlo. Vas a morir endeudado. Vas a morir queriendo conseguir muchas cosas, porque Dios no está en el primer lugar, y no vas a disfrutar de la mano de Dios en lo que nosotros queremos hacer. Hay momentos en los que nosotros vamos a hacer o no queremos hacer porque nos sentimos. Va a haber momentos en los que no queremos dar, y en esos momentos es cuando tenemos que hacerlo con obediencia, porque a Dios le importa la obediencia más que el sacrificio de lo que estás haciendo. Es lo que quieres, tu obediencia. Y en el versículo 10, como dice, y tus graneros rebosarán, y sabes que van a rebosar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo su voluntad. Y ahí que derivamos al cuarto punto, nos da promesas, es decir, vamos a tener recompensas. Si ven todo lo que tuvimos que pasar, no tenemos que olvidar, tenemos nuestra guía,
¿qué más tenemos? Seguimos las instrucciones y después de todo esto, ¿qué viene? Vamos a poder ver la recompensa. Vamos a poder ver sus promesas hechas realidad. Pero no puedes ver tú las promesas hechas realidad en tu vida si no has tenido todo lo anterior. Y mira, es muy lindo, porque cuando nosotros lo hacemos, va a llegar un momento en el que vamos a estar refunfuneando, como cuando mandamos a nuestros hijos a lavar los platos, a tender la cama. No sé, pero mi hijo ya está entrando en esa edad, no sé, ya les voy a preguntar a mis padres si yo fui así. Pero ¿han visto la película Zootopia? Cuando está el perezoso y hace así. Le pido algo. Dios mío, qué desesperación. Ganas de llevarle a uno mismo, cogerle y ponerle aquí y hacerlo. Y hay momentos en los que nosotros actuamos así con Dios. Nos manda a hacer algo. Bendícele al que está al lado tuyo. Pero me torció los ojos. ¿Cómo quieres que haga eso? Me está tratando mal. Ama a tu cónyuge. Dios mío, bendícelo, pero no se lo merece. ¿Y tú qué te mereces? ¿Nosotros qué nos merecemos? Si fuera por merecimientos, todos estaríamos apedreados ahí. Y con esto de ya recibir las promesas, con este último punto vamos a terminar. ¿Qué es el primero? No olvidemos, Dios nos guía, recibimos las instrucciones, vemos las promesas, vemos las recompensas. ¿Y saben qué hacemos después de todo eso cuando ya recibimos las recompensas? Nos portamos mal. Le das helado a tus hijos. Si se portan bien, les doy helado. Pero si te portas bien, te doy permiso y te vas donde la amiguis, donde la gordis, donde la flaquis. Y lava los platos y está todo eso. Pero me llegas a las 7 de la noche. ¿Y a qué hora llega? 9 de la noche. ¿Qué hace un buen padre? ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Nos disciplina. Y en el versículo 11 dice, no menosprecies, hijo mío. ¿A quién se refiere esto? A los que hemos aceptado, a los que hemos recibido a Dios. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Dios tiene que corregirnos, porque ya hemos visto su gloria, hemos visto su mano, hemos visto sus milagros, pero yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Entonces, baila, dijo el parce. Tienes que recibir la corrección, tienes que recibir la disciplina. ¿Por qué? Porque, hijo mío, te ama. Y así como te ama a ti, me ama a mí. Y tenemos que recibir su corrección. Y no te canses, porque es por tu bien. ¿Les ha pasado que cuando los hijos o cuando nosotros éramos adolescentes, ay, mi papá, déjame vivir, no quiero saber nada de ti? Y como les conté alguna vez, cuando me fui de la casa y duré 30 minutos afuera, no tenía dónde ir. Pero ¿qué pasa después de eso? Recibe la disciplina. Y con los años, ¿qué les decimos? Cuando seas grande o cuando seas madre me vas a entender. Y pasan los años y damos gracias a nuestros padres por todas esas palizas que nos dieron. No sé si mi madre guarde todavía la cuchara de palo de la fritada, la que me partió. Pero doy gracias a Dios, porque si no hubiera tenido eso, Dios mío, estuviera perdido. Y eso es lo que nosotros con el tiempo vamos a dar gracias a Dios, porque en ese momento no vamos a entender que es una corrección de Dios, pero con el tiempo vamos a decir, gracias Dios por haberme corregido. ¿Y cómo nos corrige Dios?
a través de situaciones, a través de su palabra, a través de hermanos, de amigos de la fe, en los que cogen, te sientan y te dicen, estás haciendo mal esto. Tenga. Y cuando nosotros vemos eso, podemos entender de que Dios está trabajando en nosotros. Y un versículo que me salté intencionalmente, si volvemos al versículo 8, desde el 7, después de lo que dice, no seas sabio en tu propia prudencia, teme a Jehová y apártate del mal, en el versículo 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio, ¿a qué? Dios mío. En la otra versión dice, esto infundirá, en la nueva versión internacional, esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá, ¿qué? Tu ser. Está escrito. Si lees la palabra de Dios, si sigues las instrucciones, si sigues la guía y si no olvidas, vas a tener salud en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque va a sanar interiormente y todas las enfermedades psicosomáticas que tenemos empiezan a desaparecer. Porque estás descansando en Dios, estás relajándote en Dios, estás confiando en Dios. Y por último, si decides llevarnos, vas confiado en Dios, de que Él nos va a llevar. Así que dejemos de estresarnos por las cosas que estamos y que no tenemos el control. No tenemos el control. Abandonémonos en Dios y veamos cómo hasta los tuétanos, dicen otra versión, cómo recibimos esa salud en los tuétanos. Porque el vivir estresado, el vivir amargado, el vivir trompudo, te acaba la vida, te acaba la salud, te acaba todo. El corazón alegre, si ven lo guapo que soy. Bueno, para mi madre y para mi esposa sí. Madre es madre, ya esposa no tiene otra opción. Para concluir, no nos olvidemos que Dios nos guía. Él nos da instrucciones y después van a venir las recompensas. Después van a venir las promesas cumplidas en nosotros. Así vamos a dejar de hacer las cosas a mi manera y voy a hacer las cosas a la manera de Dios. Y no se imaginan cómo Dios nos va a sorprender, cómo Dios nos sorprende en todo aspecto. Cuando ya vemos que no hay nada para salir, ¿sí o no, Consul? De alguna manera, Dios nos sustenta. Oremos y digamos, Señor, no es a mi manera. Dios mío, es a tu manera. Dios mío, yo quiero todas esas promesas que están en el libro, en este libro que da vida, en tu palabra. Pero antes, Señor, quiero ser tu hijo. Y vengo ante ti el día de hoy para aceptarte, para reconocerte y pedirte que guíes mi vida. Porque va mucho más allá del decir, Señor, te creo. Va mucho más allá del decir de labios para afuera. Yo quiero vivir, Señor, conforme a tu justicia y tu verdad. Y el día de hoy, papá, yo te pido, Señor, que restaures la salud de los que estamos aquí. Que todo diagnóstico de cáncer, todo diagnóstico de carcinomas, todo diagnóstico, Señor, que fue emitido humanamente, sea restaurado en el nombre de Jesús. Aquí dice, Señor, tu palabra, tu palabra es medicina para el cuerpo. Y aquí estamos, papito Dios, clamándote y pidiéndote por Lolita, por Silvita, por Charito, por Mateo y por
todos los que están aquejando una enfermedad el día de hoy, que sean sanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, papá, te pedimos que sanes, que restaures. Por Susanita, todos los que estamos aquí presentes, de alguna u otra manera hemos sido aquejados de la salud física y emocional. Y Señor, el día de hoy te pido de todo corazón, sana esta congregación, salva esta congregación, sana a tus hijos, salva a tus hijos. Todo tumor cerebral se va fuera en el nombre de Cristo Jesús. Todas células, todas las neuronas son restauradas en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice que vamos a hacer aún cosas mayores de las que tú hiciste. Yo te creo, Señor, y en el nombre de Jesús es restaurado. En el nombre de Jesús vamos a ver tu gloria, y que tu Espíritu Santo nos inunde el día de hoy, nos llene, nos sature, nos bautice, Señor, y salgamos renovados, salgamos transformados con el poder de tu fuego, con el poder de tu Espíritu Santo, y que sea un testimonio de vida para los que nos rodean, un testimonio más para no olvidar que tú me sanaste hace algunos años y hoy no va a ser la excepción. Me vas a volver a sanar, Señor, y voy a ir sano hasta cuando tú decidas llevarme a tu presencia. Gracias, papá, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.